Bien, ahora vamos a ver el otro dilema, diferente al del domingo anterior. Recuerdan que era Cristo o Barrabás. Y los sujetos de ese dilema era el pueblo de Israel, que eligió mal. Eligió, en lugar de tener a su Mesías, a su Dios, eligió a un pobre miserable que estaba allí, que había sido un reo, y punto. En lugar de elegir a la vida eterna, eligieron la muerte eterna. Y las consecuencias terribles que acontecieron luego son pues palpables. Ahora vamos a ver el segundo dilema. Esta vez el dilema es para Pilato. El pueblo judío va a presentarle un dilema en el cual él tiene que elegir entre Cristo o César, entre Cristo o sus intereses personales. Pero ahora, no solamente vamos a ver el caso de Pilato, sino también cómo este caso también tenemos que enfrentarlo nosotros. Nosotros también estamos sujetos al mismo dilema. No solamente los inconversos, sino también los creyentes. Cristo o César, Cristo o mis intereses personales. Y vamos a empezar viendo pues ese trance que sufrió Jesús bajo el interrogatorio de Pilato y bajo la presión enorme del pueblo judío para matarle. Vamos a ver cómo se desarrolla el capítulo 19 de Juan. Vamos a ver primero del verso 1 al 7. Dice así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Vimos pues que lo había azotado porque al principio pensaba que con eso sería suficiente, quizás esa ansia asesina de sus perseguidores hubiese sido hasta cierto punto satisfecha y podrían, quizás apenados, decirle después de esos 39 azotes, decir, bueno, soltemos a Jesús y dejemos que se vaya a ese loquito y que quizás se vaya escaldado y no vuelva más. Pero no, eso no bastó. El pueblo siguió terco y siguió con su ansia asesina por Jesús para que Jesús muriera. No les atenuó en absolutamente nada los azotes de Jesús. Y los soldados entretejieron para burla y escarnio de Cristo, los soldados de Pilato, entretejieron una corona de espinas en lugar de una corona real y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura, que era el manto de los reyes, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Así trataban al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, bofetada tras bofetada, escarnio tras escarnio, burla tras burla. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Porque la verdad no lo tenía. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, para que el pueblo, el populacho, viera ese escarnio de Jesús. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, alguaciles judíos: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo, como autoridad de Roma, no hallo ningún delito en él. ¿Cómo le voy a condenar si yo no hallo un delito en este hombre? Es un asunto religioso, allá vosotros. Si vosotros queréis matarlo, matadlo. Pero claro, no podían realmente matarlo porque ellos no eran autoridad romana. Tenía que ser la autoridad romana la que ejerciera una ejecución. Ellos no podían ejecutar a nadie, sino era una subversión contra el orden romano. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y era cierto, pero ellos no lo podían aceptar, no lo querían aceptar. Dios venía a visitarles y ellos no quisieron aceptar la visitación de Dios. Por eso lloraba Jesús, previniendo: Jerusalén, Jerusalén, cómo quise juntaros a vosotros como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste. Mas ahora vuestra ciudad será dejada desierta. Y es verdad, ¿no? Al final sucedió lo que dijo Jesús. ¿Qué pasó a continuación?
Dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por tanto el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué quiso decir aquí? De alguna manera, este Pilato que parece que se ablanda ante Jesús y que procuraría que lo soltaran, que lo liberaran, ¿será que si lo condenaba finalmente, porque luego se lava las manos, como veremos en un pasaje luego, iba a carecer de responsabilidad moral? No. Tendría responsabilidad moral. Todavía Jesús le dice, mira, tú tienes responsabilidad moral, pero no tanta como aquellos que me han entregado a ti. Ellos tendrán una mayor responsabilidad moral, pero tú también vas a tenerla. Y eso también Pilato, captando que ese hombre que tenía delante no era cualquier hombre, alguien muy especial, pues se puso más nervioso. No era raro para un pagano romano la idea de un hijo de Dios. En la mitología griega y romana hay casos de esos, Hércules por ejemplo. Y que un ser humano pueda ser divinizado no es nada raro. Los romanos tenían por deporte también divinizar a los emperadores y también a ciertos personajes que eran de gran relevancia. Hasta incluso Jesús mismo, en el Senado de Roma, en los tiempos de Tiberio, ya después de su muerte, hubo un debate para divinizar a Jesús y ponerlo en el panteón romano. No sé si sabían eso, pero por supuesto felizmente no cuajó la petición. Sería un bochorno, ¿no? Imagínense. Pero fíjense cómo ellos tenían el deporte de divinizar a personas. Por lo tanto, si Pilato veía que este hombre era verdaderamente especial, podía ser realmente lo que él dice ser un hijo de Dios. Ahora, ¿creería realmente Pilato en Jesús o estuvo a punto de creer? Definitivamente no. Hay muchas, incluso durante los siglos posteriores, que han pensado que Pilato era una especie de buen hombre, que estuvo a punto de liberar a Jesús, pero que por las circunstancias que luego vamos a ver, no lo hizo porque, bueno, pues se acobardó. Pero incluso en la Etiopía lo consideran un santo. El único lugar, bueno, no están muy bien informados, pero algunos creen que pues fue un buen hombre. Pero no fue un buen hombre. Vamos a ver un poquito quién era Pilato, mejor dicho. Este fue el quinto procurador romano en Judea. Resulta que Judea, después de la conquista de Babilonia, en el siglo VI a.C., vinieron los persas, conquistaron Judea, bueno, y luego vinieron los griegos, siglo IV a.C., Alejandro Magno hizo su gran imperio, y cuando muere Alejandro, pues se dividen entre varios de sus generales, Ptolomeo en la parte de Egipto y la parte de Judea, y Seleuco en la parte de Siria. Mientras estuvo bajo el gobierno de Ptolomeo, la cosa iba más o menos simpática. No había mucho problema, respetaban a los judíos, se hizo la famosa versión de los 70, la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, ¿no? Pero cuando vino la invasión del imperio seleucida, de la parte siria, pues la cosa cambió. Todos eran gobiernos helenizados, es decir, eran de cultura griega. Y cuando vino pues los griegos, pues hicieron pues una serie de desmanes terribles, con Antíoco Epífanes, por ejemplo, siglo II a.C., pues hicieron barbaridades tremendas, se puso la estatua de Zeus en el templo, y todo ese tipo de cosas querían helenizar a los judíos. Algunos se helenizaron efectivamente, los saduceos, por cierto, eran judíos helenizados, la casta sacerdotal. Y luego vinieron pues unas rebeliones, la de los famosos macabeos, que están en unos libros deuterocanónicos que se llaman Macabeos 1 y 2, ahí lo pueden leer. Hicieron un pacto con Roma, porque Roma era por así decirlo, el salvavidas. Y en esa época, como hoy en día muchas naciones quieren ser parte de la Unión Europea,
también entonces querían ser parte del Imperio Romano. Y bueno, en ese entonces todavía no era Imperio Romano, era República Romana, ojo. Y la cosa es que hicieron un pacto con Roma, y Roma efectivamente, bueno, ¿quieres hacer un pacto conmigo? Muy bien, yo te voy a proteger, pero comenzó la cosa, como es obvio, cuando quieres una potencia enemiga una potencia extranjera, que te domine, y para darte seguridad, al final se la cobra con tu soberanía, ¿no? El cuento muy común. ¿Y qué pasó? Pues que en el año 6 se convirtió en provincia romana Judea. Era primero un reino títere, y luego pues comenzaron a llegar los gobernadores, pues, y fue Pilato pues el quinto gobernador. Ahora, cuando él va, era un buen chico que era una perita en dulce, los trataba muy bien a los judíos. Pues no los trataba muy bien. Y son muchas cosas que vamos a ver ahora. Hay una que está en la Biblia, que la dice Jesús mismo, que es esta, solamente para poner una muestra, un botón. Lucas 13:1. Fíjense qué tan buena gente podía ser Pilato. Dice: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Galileos van al templo, son asesinados y su sangre se mezcla con sus sacrificios. También hubo un caso, por ejemplo, en el monte Gerizim, allí en Samaria, donde los samaritanos solían hacer su culto, entre comillas, a Dios, ¿no? Y como se reunía mucha gente, Pilato dijo: uy, esto parece ser una subversión. Mandó soldados, los mató a todos y hizo una masacre allí. Y hacía más cosas, ponía los escudos de su esfinge con la del César, ofendiendo a los judíos. Después también hizo un pacto para que el dinero del templo pudiera servir para construir unos acueductos. Y le dijeron: no, está bien, te vamos a dar dinero, pero que el acueducto también lleve agua al templo. Al final se destapó el escándalo y fue un berrinche. Y bueno, y el pueblo estaba enardecido con Pilato. No crean que era pues una perita en dulce, que lo amaban mucho y él quería mucho a los judíos. No, era una persona mala, cruel, que había hecho cosas terribles. Y ahora vemos a Pilato pues con Jesús, un poco con el temor de condenar a un inocente, cuando él ya había condenado a muchos inocentes en el pasado. Pero aún así tiene ese escrúpulo, pero ese escrúpulo no lo exculpa a Pilato, porque el Pilato de todas maneras va a tener que decidir en ese dilema si va a liberar a Jesús o lo va a condenar a la cruz. Pero ¿qué fue lo que hace que Pilato al final lo haga? ¿Y qué es lo que quiere evitar y cuál fue su destino? Vamos a ver este pasaje y luego ver el destino de Pilato. Dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo aquel que es ese rey, a César se opone. Brillante apelación de los judíos. Oye, ¿qué es que vas a liberar a este farsante de rey? Según ellos, claro. Si lo haces, eres enemigo de César. Y te vamos a denunciar a César. Que de hecho lo hicieron, De hecho lo hicieron, ya después voy a explicar por qué. Pero no por esto, sino por otras cosas. Pero si soltaba a Cristo, lo denunciaban a César y era su desgracia. Luego dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¿Se dan cuenta? No tengo más rey que César. Cristo no es nuestro rey. Nuestro rey verdadero rey es César. Otra elección de estos señores. Así como fueron Cristo Barrabás, Cristo o César, de parte de los mismos judíos. Dice: así que entonces lo entregó a ellos, ya está, para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, ya está, se acabó. No aguantó más. Pilato dijo: si yo suelto a Cristo, es mi desgracia, me van a destituir, me van a desterrar. Observen lo que estoy diciendo: destitución y destierro. ¿Qué pasó? Vemos en este otro pasaje de Mateo 27, 24 al 26.
Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, que no conseguía nada, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Y dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Era una exculpación muy simbólica, porque al fin y al cabo lo estaba condenando, porque era la autoridad y él tenía. El único que podía condenar era él. Los demás solamente podían llevarlo a él para que lo condenaran. Al final, él se lava las manos como diciendo, me exculpo de la responsabilidad, pero no se podía exculpar de la responsabilidad. Y respondió todo el pueblo y dijo, fíjense estas palabras tan duras y tan terribles, ¿no? Dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, una forma de decir, la culpa, la responsabilidad moral de su muerte sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vaya que fue cierto, ¿no? Lo que pasó en el año 60, ¿se acuerdan? La toma de Jerusalén por los romanos y el terrible descalabro humano que hubo, la gran cantidad de muertes, de sufrimiento espantoso de la toma de Jerusalén por las tropas del emperador del general Tito, perdón. Y fue pues una calamidad terrible. O sea que sí, se cumplió la palabra de ellos. La responsabilidad moral fuera suya y la de sus hijos. Por supuesto habría perdón para muchos de esos que estuvieron allí porque se arrepintieron en la predicación de Pedro. Después de Pentecostés escucharon la palabra de Dios y se arrepintieron y fueron salvos, no solamente espiritualmente, sino salvos de morir con los demás judíos en Jerusalén. Porque ya Jesús les había advertido, cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, huid a los montes. O sea que estaban advertidos. Pero bueno, este pueblo decidió eso. Y entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, los entregó para ser crucificado. ¿Qué pasó con Pilato? Pilato dijo, bueno, me salvé de esta. Por poco me atrevo a soltar a este reo, pero si lo hubiese hecho, me habrían acusado los judíos, me habrían desterrado, y me habían destituido y luego desterrado. Y qué sabe Dios, hasta asesinado. ¿Qué pasó? Que como hizo más berrinches Pilato con los judíos, las que ya les acabo de contar hace unos minutos, pues pasó que ellos se quejaron, esta vez sí lo hicieron, ante Tiberio, que era el emperador a la sazón en ese momento. Y Tiberio efectivamente encontró razonable la acusación de los judíos y lo destituyó. Lo que él quería evitar, le llegó. Fue destituido y cuando se muere Tiberio y entra Calígula, lo destierran a Pilato a la Galia, o la actual Francia. ¿Y qué hizo Pilato? No sabemos exactamente qué circunstancias lo llevaron a esto, pero se suicidó. O sea, Pilato muere miserablemente y lo que él pretendía evitar, negando a Jesús y teniendo a César, es lo mismo que le sucedió finalmente. Y aquí, por eso es tan precioso este pasaje del Señor, que dice esto. Y es una verdad tremenda. Mateo 16, 24 a 27. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjense lo que está diciendo. ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Verdaderamente quieres ser mi seguidor? Yo te voy a pedir lo siguiente. Niégate a ti mismo, ponme a mí en primer lugar, toma tu cruz, que eso significa tienes que estar dispuesto incluso hasta morir por mí. Eso quiere decir, tienes que estar dispuesto a sufrir por mí, incluso a morir por mí. Eso quiere decir tomar su cruz. Y sígueme. Y ahí sí puedes seguirme bien. Luego dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa mía, la hallará. Qué tal lógica, ¿no? Totalmente contraria a la lógica del mundo, ¿no? Pilato quería salvar su vida y la perdió. La habría ganado quizás si hubiese hecho la elección, pero bueno, era el propósito de Dios que sufriera eso y que Jesús fuera condenado y muriera expiatoriamente por nosotros, ¿no? Pero si hubiese
obedecido a Cristo, hubiese sido otro el destino de Pilato. Pero eso no va tanto para vernos el caso de Pilato, sino el caso nuestro. Que efectivamente esto que dice el Señor es muy cierto. Que cuando elegimos nosotros y nuestro interés, estamos como eligiendo al César, no eligiendo a Jesús. Pero si elegimos a Jesús, aunque aparentemente hay una pérdida, va a haber ganancia. Cuando le pones en primer lugar, va a haber ganancia, siempre va a haber ganancia. Incluso aunque pierdas la vida, va a haber recompensa, gran galardón para aquellos que mueren en el Señor. Va a haber recompensa. Que tengamos la madurez espiritual para poder tomar en consideración esto. Porque es verdad que muchos dirán, bueno, yo no me siento tan fuerte como para morir por el Señor o lo que fuese. Es verdad también que el Señor nos va a probar en la medida en que podamos soportar la prueba, no más allá. Si Dios sabe que eres débil, no te va a soportar, no te va a poner una prueba tremenda. Pero a los más fuertes, espiritualmente hablando, muchas veces Dios le va a permitir pasar por pruebas tremendas, pero también con grandes galardones que el más débil no va a poder disfrutar, porque ese fuerte sí pudo pasar por ese trance y salir victorioso porque prefirió a Cristo en lugar de al César o sus intereses personales. Dice luego, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, yo puedo tener las mejores bendiciones del mundo por rechazar a Jesús. Me puede pasar, pero si pierdo mi alma, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve la multitud, todas las bendiciones que este mundo puede ofrecer si pierdo mi alma? Nada, no me sirve absolutamente nada. Pero si soy capaz de perderlas, cualquier tipo de bendición por causa de Cristo, pues ganancia maravillosa, inescrutable, que no podemos ni imaginar, Dios nos dará en galardón por haber sido fieles a Cristo. Eso es un hecho incontestable. Ahora vamos a ver unas partes un poquito prácticas sobre nuestra vida. Quizás no tan fuertes como decir que perder mi libertad o mi vida por causa del Señor, pero hay cositas más pequeñas en las cuales también nosotros preferimos nuestros intereses a Cristo. Vamos a ver esta consideración aquí, estas preguntas, ¿no? Aquí se puede, porque Pilato pues era muy malo, pero ¿podemos actuar parecido a él y hacer lo mismo? ¿Es Cristo nuestra primera prioridad o es otra cosa? O puede ser que sea la familia, el trabajo, el mismo ministerio, el estudio, una actividad deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes que orar y tener un tiempo para Dios en tu espacio personal y dices, no, estoy muy cansado, he estado en el ministerio trabajando mucho, porque también puede ser el ministerio lo que te ocupe, fíjense hasta qué punto, no solamente el trabajo o el estudio, no tengo tiempo para Dios, ¿no? ¿Sería eso adecuado? Porque no, es que estoy muy ocupado en las redes sociales o muy ocupado en cosas que que un entretenimiento inclusive, puede ser algo tan tonto como eso, un entretenimiento y no tengo tiempo para Dios. ¿Sería eso aceptable? No, eso estamos hablando de cosas pequeñitas, No estamos hablando de que vas a dar la vida por el Señor o que vas a perder tu libertad y te van a tener en la cárcel por haber predicado el Evangelio. Estamos hablando de decisiones pequeñitas de la vida. Esos pequeños dilemas donde a veces no decidimos por Cristo sino por César, por nuestra conveniencia personal. ¿Estamos cayendo en eso? Hay personas, yo recuerdo, escuché a una señora que decía, fíjense lo que decía, para mí lo primero es mi marido, lo segundo es el Señor y todo lo demás. ¿Qué les parece? ¿Está bien eso? O que un hijo dijera, no, lo primero es los padres, si mis padres no van a la iglesia, yo no voy a la iglesia. Y él no va, porque no, si papá y mamá no lo llevan, no va. ¿Tiene sentido? Si verdaderamente un hijo de Dios va a acobardarse por no ir. O puede alguien decir, si yo no voy con mi cónyuge, esposo o esposa, no voy a la iglesia. ¿Está bien pretextar eso para no ir? Incluso aunque sea una persona que tenga buen corazón para Dios. Pero falla en algo elemental. Y eso es lo curioso, que a veces los creyentes
aparentemente pueden tener un corazón para Dios, sin embargo, caer en cosas así, tonterías, cosas que no son aparentemente tan graves, y son graves, pero que como que no te das cuenta, como que no lo percibe, y estás poniendo a César en lugar de a Cristo, en la prioridad. Hay un orden de prioridades que tenemos que tener bien claro los creyentes. Así como hablamos el otro día de las prioridades entre aquello que concierne a nuestro amor y misericordia, ¿se acuerdan? Primero es tu familia, luego tus hermanos de tu propia congregación, luego los hermanos de fuera y luego los demás, los no creyentes. Hay unas prioridades. También hay unas prioridades en tu interés personal por las cosas de Dios. Yo recuerdo en una reunión de pastores había una prédica muy buena sobre esto, ¿no? Y se explicaba con todas las citas bíblicas. No podemos hacerlo ahora porque no nos da tiempo, pero es elemental. Lo primero es Cristo. Tienes que tener claro que tu principal función, tu principal interés, tu principal ansia es estar con Cristo, comunión con Cristo. Yo no voy a dejar de congregarme porque yo necesito estar con Cristo. Tú no vas a la iglesia por el predicador, no vas a la iglesia por tal fulanito o por la fulanita, o porque, qué sé yo, la música es muy bonita, o porque hay una comidita, o qué sé yo, o hay algo muy divertido, o la música es muy bonita. No, tú vas, ¿por qué vas a la iglesia? Vas por el Señor. Es por Él, para honrarle, para glorificarle, para darle gracias. Para eso vas. Para servirle también con tu presencia, porque dices, sí, yo no tengo ningún ministerio en la iglesia, pero tu presencia ya es un ministerio. Tú ya puedes consolar a alguien cuando estás en la iglesia. Ya puedes ser usado por Dios para levantar el ánimo a alguien con tu mismo saludo. No crean que venir aquí, no, que yo solamente caliento la banca. No, el venir no es solamente calentar la banca, el venir es que tu presencia también bendice a los demás. No solamente eres bendecido tú, sino tu presencia también bendice a los demás. Y la única razón fundamental por la que tienes que venir es única y exclusivamente por Jesús, nadie más. Si tienes alguna otra razón para venir, cuestiónatela, porque eso no está bien. Tu única y principal razón es Cristo. Tú tienes que venir por Cristo. Y todo lo que hagas tiene que ser para Cristo. Todo servicio es para Cristo. No lo haces para una determinada persona. No, lo estás haciendo para Cristo en primer lugar. Eso hay que tenerlo muy claro. Cualquier ministerio que tengamos es para Cristo. Es verdad que servimos a los hermanos, servimos a la iglesia, pero fundamentalmente es para Cristo. Por lo tanto, esa lógica no se puede perder. En segundo lugar está tu familia. Cumplir con tu familia, sustentar a tu familia, proteger a tu familia, honrar a tu familia, los hijos a los padres, en fin. Eso tienes que hacer, eso es lo segundo. Y lo de después son el ministerio, el trabajo, el estudio, cualquier otra cosa, cualquier otra actividad. Porque algunos dicen, no, yo me voy, dejo a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, me voy a servir al Señor, y que si los hijos y la mujer, que se las vean como puedan, ¿no? Hay casos por ahí, ¿no? Y esa gente es la más arrepentida, porque después cuando se da cuenta de lo que ha hecho, dice, Dios mío, ¿qué hice? Y no puedes poner el ministerio por encima de tu familia y de Dios. Primero es Dios, tu familia y tu ministerio, tu trabajo. Y bueno, eso puede ser trabajo, estudios, deporte, lo que tú quieras. Cualquier cosa, cualquier actividad. No, que yo no puedo ir a la iglesia porque tengo ciertas actividades que tengo que hacer y que podrías evitarlas, pero que al final no quieres evitarlas porque, bueno, pues es más importante lo otro que venir a la iglesia. Hay una historia, que no voy a contar esto, pero bueno, ya que estoy hablando de este tema, no sé si han visto Carros de Fuego, una película muy bonita con la música de Vangelis. Es de la historia de un predicador inglés que fue luego misionero a China y que era un gran corredor y corría el hombre pues como una bala. Y cuando se presentó a los Juegos Olímpicos, dijo, esa competición cae en domingo, dijo, no, yo no voy a faltar al Señor ese domingo. Y él se negó, dijo, no importa, yo iré a los 400 metros planos, pero yo a esa prueba de velocidad no me voy a presentar porque es un domingo. Y claro, la gente se escandalizó, pero qué tontería, ¿cómo puedes hacer eso? Y el hombre R con R quiso honrar a Dios, y que el que honra a Dios, Dios le honrará. ¿Qué pasó en la carrera de los 400? Ganó la carrera de los 400. Honró a Dios y Dios le honró a él. Eso es importante, tenerlo claro. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, aquí pongo este pasaje
de Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25, para que esto también lo tengamos claro. Dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Cómo va a poder suceder eso si no vienes a la iglesia? Yo sé que por los que están aquí quizás no están haciendo bien, pues no, por lo tanto está bien, y les agradezco, hermanos, que seáis fieles y estéis ahora aquí presentes en la iglesia. Eso es bueno. Pero si por algún momento te da la tentación de flojear y no quieres venir, piénsalo. ¿Cómo te vas a considerar el amor y las buenas obras si no estás con tus hermanos? Difícil, ¿no? Dice luego: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y no van. Y claro, quieren honrar a Dios, quieren tener comunión con Dios, quieren que Dios también les ayude, pero fallan en algo elemental que todo creyente tiene que hacer, que es congregarse. Y no vale pretextar que no voy porque tal familiar, o porque tales hijitos, o por el amiguito, por la actividad, o porque no sé qué. Esos son pretextos. Tienes que tener la responsabilidad de congregarte, eso es importantísimo. Si no, exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Y cómo te vas a exhortar unos a otros si no estás con los hermanos? No hay manera, ¿no? No hay manera. Por lo tanto, es tan importante nunca flojear o pretextar para no venir a congregarlos. Y recuerda, tú no vas por el hermano tal, ni por el predicador tal, ni por la música tal, ni por el fulanito tal, ni por nada por el estilo. Tú vienes, y eso está bien para otras iglesias donde la doctrina es falsa y donde hay falsos maestros. Eso hacen allí. Cuando tú vienes, solamente vienes teniendo en cuenta y en consideración que vienes por Jesús. A Él. Él es tu Señor. Tú tienes que tener el señorío de Cristo en tu vida. Tú tienes que plantearte las preguntas: si eso que voy a hacer, decir, es lo que haría el Señor, es lo que Él quisiera. Y si vas a tomar alguna decisión, ponerla en oración previa, para que Dios mueva las cosas y no que tú pronto, el de tu carne, trate de resolverla a su manera y te lanzas y dices o haces alguna cosa que luego después te arrepientes, que no trae buenos frutos porque fue la carne la que te impulsó. ¿Dónde está el señorío del Espíritu Santo si fallas así? ¿Se dan cuenta? Hay que saber ser sujetos al Espíritu Santo, al señorío de Jesús en nuestra vida, para realmente comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Porque si no, no vamos a estar poniendo las prioridades bien y vamos a estar decidiendo y eligiendo a César en lugar de a Cristo más de una oportunidad, incluso en cosas que no sean de dar la vida o perder la libertad por eso. Pero ya en nuestro diario vivir podemos estar fallándole a Dios en estas cosas. Yo sé que a veces hay exhortación que puede fastidiarnos, herirnos, pero a buena hora. Si uno siente que la exhortación, la reprensión de Dios te toca, tu actitud no es ensorbecerte y decirle no la quiero aceptar. Es más bien ser humilde, tener un corazón más dispuesto y decir: sí, Señor, yo quiero, efectivamente he fallado en esto y bueno, pues sí, he entendido que he hecho mal, voy a hacer lo correcto. Esa es la actitud correcta. Si te enfuscas y no, me molesto, ya no quiero escuchar más a esta persona porque me ha dicho una cosa que no quiero oír, pues bueno, estás rechazando no a una persona que está hablando, sino a Dios mismo, que es el que está exhortando tu corazón ahora. Hay que tener eso en cuenta. Bien, vamos a terminar con este pasaje de Mateo 6:36, que dice muy clarito, muy enfático, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás intereses, las demás cosas que necesitas, que anhelas, vendrán por añadidura. Esa es la promesa de Dios. Primero, búscalo a Él. Buscar el reino de Dios y su justicia es buscar la comunión con Cristo. Es buscarle a Él, participar con Él. Si el Señor me dice que me tengo que congregarme, me congrego. Si tengo que orar todos los días y leer su palabra todos los días, lo hago, porque es para poder tener a Cristo, para poder buscarle su reino y su justicia. ¿Qué es su justicia? Lo que el Señor nos manda a hacer, es decir, lo justo, lo que está en su palabra, el consejo de Dios. Eso significa su justicia. Y lo demás, las cosas otras, nuestros intereses personales serán suplidos por Dios automáticamente. Él se encargará de nuestros intereses personales. En lugar de que nosotros digamos, no, yo me voy con César porque mis intereses personales quiero atenderlos. No, anda por Cristo y Cristo atenderá tus intereses personales. Esa es la fórmula correcta. ¿Lo hemos podido captar? Así es. Bien, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por estos
esta meditación que hemos podido participar, Señor, de tu palabra. Señor, sabemos que muchas veces también cometemos este error de decidir nuestros intereses en lugar de Cristo, de buscar al César en lugar de Cristo. Te pedimos, Señor, de que si nos has tocado, que podamos ser humildes y recibir tu reprensión y actuar en consecuencia, Señor, para obedecerte, para poder honrarte, porque nosotros debemos, Señor, vivir con el señorío de Cristo, con la guía del Espíritu Santo y no con la guía de la carne y con el yo como Rey y Señor de nuestras vidas. Tiene que ser Jesús, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes en esto para que no cometamos errores, y te pedimos perdón por los errores que hemos cometido muchas veces al preferir nuestros intereses a darte la prioridad, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cambiar eso y que podamos serte verdaderamente fieles, que buscamos primeramente tu reino y tu justicia, y lo demás, nuestros intereses, vendrá por añadidura tuya. Te lo pedimos todo esto, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén.